permanentemente a usted en torno a esta declaración del presidente. Yo quisiera preguntarle si el periodismo crítico es considerado como un opositor de esta administración y también cuando se habla de orquestar una campaña en su contra, ¿a quién señalaría y si en efecto usted se ha sentido atacado? Gracias por la pregunta. La crítica es bienvenida. Este gobierno, lo ha dicho el presidente de la República, si no diariamente, casi diariamente, en las conferencias matutinas. Ha dicho que es importante la pluralidad, ha dicho que es importante, obviamente, la libertad de prensa, la libertad de expresión que existe en México, garantizada desde hace muchos años por la Constitución, pero posiblemente como nunca convertida en una realidad en esta administración, es algo que nos gusta dejar en claro que es muy positivo. El presidente, como titular del Poder Ejecutivo, y los y las funcionarias que le acompañamos en nuestras distintas responsabilidades, nos sentimos muy orgullosos de esa visión, una visión de apertura, de libertad, de pluralidad. Como lo dije hace unos minutos, en la esfera técnica, que es la que a mí me corresponde en el campo de la salud, nos sentimos muy satisfechos de poner toda la información, los datos públicos abiertos. Nunca, esto se puede documentar, nunca en la salud pública en México se habían puesto a disposición las bases de datos completas, obviamente sin identificadores personales, para que las explote quien quiera, en México o en el mundo. Y ha ocurrido en el tema de la pandemia de COVID que alguien hace un análisis o no lo hace y critica. Bienvenida la crítica. Lo cierto es que yo mismo lo he dicho, desde luego me sumo al planteamiento que hoy hizo el señor presidente. Consideramos desafortunado que las personas involucradas en los medios de comunicación, cualquiera que éste sea, en lugar de optar ante un fenómeno que representa una amenaza mundial y desde luego para el país, en lugar de optar por la unidad, en lugar de optar por facilitarle a la población, no al gobierno, a la población, al pueblo, a usted, facilitarle elementos de información que le ayuden a tomar decisiones en favor de su salud y la de su familia y la de su comunidad y la de todo México. En lugar de eso, es muy claro que hay medios que mantienen una agenda política, una agenda de confrontación y hacen llamados o hacen expresiones que si uno confronta con la realidad, pues se da cuenta que es una distorsión. He dicho aquí muchas veces, yo soy irrelevante, yo cumplo una función, mi función está mandatada por la ley, por lo que corresponde al sector salud, desde el derecho a la protección de la salud, que es una garantía constitucional, afortunadamente en México, desde 1984, la Ley General de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, donde en el artículo 10 se especifica cuáles son las responsabilidades de la persona titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Yo soy irrelevante, en realidad sí se trata de este fenómeno de la infodemia, de este fenómeno del ataque, de generar confusión, generar intriga, generar confrontación, no es hacia mí, es hacia todos ustedes. Porque el riesgo no es para mí, ni para el presidente, ni para el gobierno. El riesgo de que repunte la epidemia es para todas y todos ustedes. Porque el riesgo no es para mí, ni para el presidente, ni para el gobierno. El riesgo... Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad me da muchísimo gusto poderlos acompañar un ratito el día de hoy en este espacio. Hoy es miércoles ya, miércoles 15 de julio del año 2020.
2020. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar, estar con ustedes un breve rato, un breve o corto tiempo, platicando de temas pues que son importantes y que nos impactan en nuestra vida diaria, porque déjeme decirle que lo que acaba de decir, usted lo escuchó a Hugo López-Gatell, lo acaba de escuchar hoy, lo escuchó ayer, antier, cómo este señor, el que es vocero de salud, ha venido perdiéndose en el tema de la pandemia del coronavirus. Este tema que sin duda ha colapsado a este sistema de gobierno que mantiene paralizadas las actividades gubernamentales, que se le ha dado una muy mala estrategia a esta pandemia, donde no se atendió a tiempo, donde se han perdido más de 1 millón de empleos, donde han cerrado cientos de negocios de pequeños y medianas empresas, las que le dan trabajo a más de, o que generan las condiciones del trabajo o que le dan trabajo al 78-80% de los habitantes de este país. El 78% de los empleos que existen los genera la micro, pequeña y mediana empresa, para que quede muy claro. Sin embargo, la forma en cómo se manejó la pandemia, pues simple y sencillamente no fue ni la más adecuada ni la más apropiada. Hubo enorme irresponsabilidad del presidente de la República junto con el secretario del gabinete, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y esto la verdad sí nos preocupa mucho, porque impacta en nuestra economía, impacta en nuestra, en lo que nosotros adquirimos o vamos a adquirir o a comprar, sobre todo cuando en este momento la gente no tiene dinero, e impacta la falta de estrategia con la que se le dio el tratamiento a esta pandemia, que usted lo debe de saber, ha cobrado más de 35,000 vidas, hay más de 300,000 casos positivos, y esto ha hecho que nuestro dinero cada día valga menos. Cuando le digo que nuestro dinero vale menos, es que la inflación nos afectará a todos. Lo que usted vaya a comprar, de por sí no hay dinero, no alcanza. Con la 4T, con la cuarta transformación de López Obrador, mucho menos le va a alcanzar, porque han destruido lo poco que se había construido en años anteriores. No le estoy diciendo que en los años anteriores no hubo corrupción, que es lo que tanto alega el presidente, pero que se castigue y que las autoridades sean las indicadas. Si tiene denuncias que presentar, que lo haga, pero él debería estar atento a lo que estamos viviendo hoy, porque su mala política y su mala estrategia hará que la gasolina y la luz, la electricidad, que de por sí la Comisión Federal nos las viene cortando, se vaya por arriba de nuestra inflación. Los precios de gasolina y electricidad podrían ser mayores al índice de inflación para los próximos 5 años. La Secretaría de Energía, como responsable de la política energética de México, reconoció que no puede garantizar que los precios de los energéticos sigan estables al cierre del sexenio. Fíjese nada más.
Rocío Nale, esta nefasta y déspota titular de energía que salió de aquí de Coatzacoalcos, que el pueblo de Coatzacoalcos le dio la gran oportunidad de ser diputada federal, de ser senadora de la República con licencia y titular de la Secretaría de Energía, señala que la Secretaría de Energía realizará acciones, las acciones necesarias dentro de su competencia para mantener estables los precios de los energéticos. Sin embargo, dado que el indicador se encuentra en función de las decisiones que la Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía tomen en el ámbito de sus atribuciones, la meta para 2024 puede tener variaciones. ¿Qué significa? Significa que el presidente habrá incumplido la promesa de campaña de que los precios de los combustibles no subirían arriba de la inflación en su gestión. Sin embargo, lo que vemos hoy es que sí, efectivamente, sí subirían por encima de nuestra inflación. Inflación, te alcanza menos tu dinero, compras menos. Con 100 pesos te alcanzaba quizás para comprar un paquete de arroz, un paquete de frijol, un aceite, y a lo mejor te alcanzaba para una latita de atún. Ahora, con esos 100 pesos, si acaso te va a alcanzar para el arroz y para el frijol, ya no te va a alcanzar para el atún, ya no te va a alcanzar para el aceite. Así de sencillo, para que tenga usted una idea. Entonces, la mala estrategia del gobierno federal ha colapsado no solamente a este sistema, sino que a nosotros, los mexicanos, por confiar en la experiencia de alguien que se supone durante más de 18 años buscó ocupar este cargo que hoy ostenta, sin que tenga la capacidad ni la experiencia. La visión de la Secretaría de Energía plasmada en el texto oficial que se presentó el pasado 8 de julio dificultará que se mantenga la promesa del presidente en el sentido de que los precios de los combustibles no subirán arriba de de la inflación durante su gestión. El 22 de marzo el presidente de la República subrayó: les ofrecí en campaña que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y he cumplido con eso. Lo dijo en marzo. Ahora, el planteamiento de la Secretaría de Energía dice que tiene que ver con las decisiones que tome la Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía en el ámbito de sus competencias, y esto puede generar variaciones. Para terminar pronto, no le están asegurando que no vaya a subir la gasolina. Si llega a subir la gasolina, entonces nuestra economía pues prácticamente terminará por desfondarse. Sin duda, la mala estrategia del presidente no fue la adecuada. Como dice Carlos Elizondo Serra Meyer, se trató de alargar el ciclo de la enfermedad para evitar el colapso del sistema de salud ante la oleada de enfermos. Esa era la estrategia. El objetivo nunca fue tratar de eliminar la presencia del virus en el país, ni hacer pruebas para detectar los focos de infección y poderlos contener. Estamos desconfinándonos con más enfermos en la calle que cuando nos encerramos. Es decir, la gente va a salir, la gente mucha está asintomática, la gente que apenas se recupera, están en la calle nuevamente, el riesgo de contagio es enorme. Esto
nos permite observar, por ejemplo, a el ministro griego, o allá en Grecia, como habla Carlos Elizondo Serra Meyer, el ministro Kyriakos Mitsotakis. Él pues puso una estrategia importante. Dice este primer ministro: me resultó evidente que en algún momento teníamos que pasar al confinamiento total, y mi decisión política fue hacerlo más temprano que tarde. En cambio, aquí el presidente desde un principio dijo que el COVID no era de vida o muerte, que el COVID no era peligroso, que tú podías realizar tus actividades, que anduvieras en los restaurantes, en las tiendas comerciales, que todo era mentira. El presidente de la República es el que dijo esto. No lo estoy diciendo yo, porque luego piensan que uno es el que hace o inventa. No, lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin tomar la seriedad del caso, como por ejemplo está sucediendo en Grecia, donde solamente existen 193 muertos. Nosotros tuvimos 2 meses para prepararnos, pero a López Obrador, como a Trump, no le interesa el mundo. Ustedes recordarán a López Obrador, pues como si nada, siguiendo sus giras, saliendo a sus giras, a sus recorridos, sin darle la seriedad al asunto a este señor que ha resultado muy inepto. Aunque usted se enoje conmigo, es la realidad. Hoy nadie se va a quedar en su casa porque no tienen que comer. La gente más necesitada necesita salir a trabajar. Así que la estrategia fue alargar el ciclo de la enfermedad, pues según para evitar el colapso del sistema ante la oleada de enfermos. Nunca fue tratar de eliminar la presencia del virus en el país, ni hacer pruebas para detectar los focos de infección y poderlos contener. Esta es la verdad de lo que hoy vivimos. No es una situación de emergencia, había dicho López Obrador. No hay que cancelar eventos, tampoco hay que hacer campañas de pánico. Sigue tus actividades, tú no te preocupes. Y en fin, todo esto que hoy estamos viendo fue una muy mala estrategia del gobierno federal. Y pues desde luego, para encubrir el fracaso, pues trataron de, con esto de alargar la enfermedad, trataron de tener los espacios o las camas suficientes. Un engaño, pues, lo que hicieron para tratar de sustituir la incapacidad que tenían para atender a tantos y tantos enfermos. Por eso alargaron la enfermedad. Usted recordará incluso que López-Gatell dijo que en un salón de clases más valía cerrarlo cuando ya todos los niños estuvieran infectados, antes que hacerlo si hubiera 1 o 2 o 10. Era preferible que se infectaran 100. ¿Hasta dónde puede llegar tanta irresponsabilidad del que hoy dice que pues lo que hoy estamos viviendo es problema de nosotros, que eso no va a repercutir ni en el presidente ni en él,
que el salir a las casas, a la calle e infectarse va a repercutir en los ciudadanos como si ellos vivieran en otro país, como si ellos tuvieran inmunidad, como si ellos tuvieran una vacuna, como si ellos ya tuvieran una cura que no les preocupa y nos avientan la bronca a nosotros, ¿no? El problema no es para nosotros, dice López-Gatell, el problema es para ustedes. Nos avienta la bronca como si estuviéramos en otro país, estuviéramos en otro lugar. Qué lamentable lo que estamos viendo de este señor. Nuestro tardío y parcial confinamiento dejó prácticamente moribunda a la economía, y desperdigado el virus. Fue un sacrificio inútil lo que hizo Hugo López-Gatell, una muy mala estrategia, y seguimos viendo sin ver, porque nuestras autoridades municipales, estatales y federales tienen una muy mala estrategia. Y si usted le suma los recortes que le ha hecho el gobierno federal a los recursos etiquetados para educación, salud, seguridad e infraestructura, es un enorme hueco que la federación le hace a las finanzas locales, a las haciendas locales, transfiriendo menos dinero. El gobierno de López Obrador entregó 18,456 millones de pesos menos de recursos federalizados a los estados durante los primeros 5 meses de este año 2020. Y bueno, uno no se explica, o más bien dicho, por eso nos explicamos que no hay una buena atención de salud. Disminuir los recursos al sector salud, a la seguridad. ¡Qué barbaridad! A la educación. Es algo terrible lo que estamos viendo el día de hoy. Lo que vemos hoy es una menor actividad económica derivada precisamente por el confinamiento del COVID-19, determinante para que el gobierno federal obtuviera una menor recaudación tributaria y por tanto una menor caja para repartir entre las entidades. ¿Por qué sucedió esto? Desde un principio las cámaras empresariales le dijeron al presidente: apoye a los empresarios, hágale prórrogas para pagar sus impuestos fiscales, que no despidan a la gente, que se conserven los empleos. Nunca escuchó este señor. Hoy hay mucho menos recaudación y por lógica la federación está destinando 18,000 millones de pesos menos a los estados, que impactarán en la educación, en la salud, en la seguridad pública. Y al paso que vamos, llegaremos a diciembre, si no nos recuperamos, con muchísimo menos dinero que lo que hasta hoy todavía se ha logrado recaudar. Esa es la triste realidad de lo que vemos. Por eso hay una menor actividad económica. Nuestro sistema económico está colapsado. Ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto va a caer en un 10.5%. Las calificadoras nos dan números negativos, pero los pronósticos del presidente, que siempre tiene otros datos, dice que somos pesimistas.
Es una triste realidad tener a alguien que no tiene la capacidad, ni le entiende a la economía también, ¿no? Tampoco, pues. Sin embargo, el factor más importante de tener una bolsa más desinflada de lo esperado fue la menor generación de ingresos petroleros, lo cual perjudicó la entrega completa programada del dinero para los gobiernos locales. El sector petrolero, menos dinero. La menor merma de recursos presupuestados para los estados fue por la vía de aportaciones federales. Se había calculado una entrega de 335.040 millones de pesos para los primeros 5 meses del año, pero solo se repartieron 324.784 millones, que significa un faltante de 10.256 millones. Los más afectados fueron 6 estados que obtuvieron menos ingresos: Ciudad de México, Hidalgo, Baja California, Aguascalientes, Tamaulipas y Chiapas. La capital del país fue la más castigada por este enorme recorte que de verdad sí está, va a impactar, o está muy agresivo, porque menos dinero, menos recursos a salud, a educación, a seguridad, a infraestructura. Lamentable. Sin embargo, el titular del Ejecutivo, López Obrador, señaló que si el gobierno federal tuviera deuda con las entidades, los gobernadores no se dejarían, estarían presentando controversias. Luego de que el periódico El Universal informara que un estudio del Centro de Estudio de la Finanza Pública de la Cámara de Diputados señalara que el gobierno federal dejó de entregar a las entidades más de 18,000 millones de pesos en aportaciones y participaciones federales durante los primeros 5 meses de este año, López Obrador aseguró que no se tiene ninguna deuda con los gobiernos estatales y se está al corriente en esta materia. Así que, pues eso es lo que tenemos el día de hoy. Ya lo dijo el presidente, no se le debe nada a los gobiernos estatales, no tenemos deuda con ellos, estamos al corriente, si se le debiera no se dejan, estarían ejerciendo su derecho de presentar controversias, diciendo que la federación no nos entregan lo que no nos corresponde. No hemos dejado de cumplir con lo que establece la ley, dice el presidente. Así que, presidente que anda ya por Guanajuato, ahí con Diego Sinué, donde ha tenido muchas confrontaciones con él, pues ahí estuvo el gabinete de seguridad, informó que se disponen de 60,000 millones de pesos para compensar a las entidades, pero reconoció que de todas maneras no serán suficientes, van a faltar recursos porque es una crisis mundial. Es lo que dice el presidente de la República. Y bueno, parece que México, como escribe Pablo Iriar, México está intoxicado por su presidente. La polarización galopa en México con el impulso que cada mañana le imprime el presidente López Obrador para forjar lo que será lo peor de su legado. Un país donde sus habitantes odian al que piensa diferente. Este es el legado que nos va a dejar López Obrador. ¿Con qué derecho el presidente ataca a 2 columnistas, a los que llama a enfrentar porque son voceros del antiguo régimen? Enfrentar con ideas sería muy enriquecedor, pero su convocatoria es al odio. Así lo interpretan sus alfiles en Palacio y fuera de él, que en un coro polifónico copan las redes con deseos y frases de tan elevado humanismo como ver rodar las cabezas
por las redacciones chayotero, amargado, muérete, lárgate del país, que termine sentado en tu miserable existencia. Ese es el discurso tóxico de López Obrador que permea a los habitantes en su vida cotidiana, se expresa, se aplica e incluso contamina las relaciones familiares y de trabajo que eran buenas, normales. Así que, pues, pleito por todos lados del presidente, que ha creado una división en el país donde todo mundo, pues, te odia por no pensar igual. Y bueno, ya sabe usted que el tema que trae López Obrador ahorita, precisamente cuando se acercan las elecciones el próximo año, el tema tiene que ver con la extradición de Emilio Lozoya. Por cierto, que hoy partió un avión rumbo a España en busca de Emilio Lozoya. Hoy partió un avión, ese avión que transportó al Chapo, ese avión que creo trajo también al hermano Evo Morales, que trajo a los cubanos, creo también. Ese mismo avión ha partido a España y traerá, o en busca de Emilio Lozoya, que pronto pisará suelo mexicano para soltar la sopa de todo lo que tiene y llegar a una negociación de todo lo que sabe con López Obrador y su gobierno, y preparar la estrategia política electoral que busca derrotar a través de lo que sabe Emilio Lozoya a un sistema que, pues, es cierto, le hizo mucho daño a México en el pasado, pero que hoy el presidente emplea las mismas mañas, las mismas negociaciones. Dame información, te voy a hacer testigo protegido o te voy a dar una fianza para que lo enfrentes afuera. Además, está comprobado que la Fiscalía General de la República no es totalmente autónoma. Así que parece ser que Emilio Lozoya se va a apegar a algún criterio de oportunidad para estar afuera, para enfrentar afuera su proceso. Da información de cuántos intervinieron en lo de la corrupción de Odebrecht o del cohecho a Odebrecht a través de Emilio Lozoya para obtener contratos en petróleos mexicanos. Así están las cosas, es lo que viene, y también viene la venganza de Emilio Lozoya en contra de Peña Nieto, en contra de Luis Videgaray. ¿Qué hará Emilio Lozoya? Escribe Raimundo Riva Palacio, como parte del acuerdo con la Fiscalía General para aportar información sobre Odebrecht y la compra de nitrogenados que realizó como parte del equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto. Primero, reconocer que fue corrupto, escribe Raimundo Riva Palacio, para entonces tratar de limpiar su imagen, alegando que los beneficios no fueron para él y quedar en libertad. En el proceso, disparar con escopeta para dañar la reputación de 4 exsecretarios de Hacienda, un gobernador de Morena, y para ayudar al fiscal Alejandro Gerd, sentar las bases para involucrar al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué tanto de ello podrá judicializarse? Difícil saberlo ahora, pero detonará un escándalo que empalmará con el proceso electoral del 2021. No hay otra, todo conduce a esta elección del 2021, momento propicio de meter a otra res al escrutinio político para recuperar imagen, para recuperar credibilidad y no pierda la mayoría en el Congreso de San Lázaro. Astutamente, López Obrador, al igual que todos, viene haciendo lo mismo. No hay ninguna diferencia entre los gobiernos pasados y los gobiernos de hoy, amigos cibernautas. Bueno, ahí tiene usted la noticia. Vuela un avión rumbo a España en busca de Emilio Lozoya. Pronto estará sentado aquí en nuestro país, soltando todo lo que sabe, embarrando a quien se pueda. No hay ningún compromiso con Peña Nieto ni con Luis Videgaray. De hecho, lo corrieron a la mitad del sexenio. Usted lo recordará muy bien. Lo corrió Emilio Lozoya. Lo corrió
Luis Videgaray. En apariencia, quien dio la orden se trata de Enrique Peña Nieto. Así están las cosas. Bueno, pausa y regresamos, no tardamos. Gracias. Información vía internet. NP Noticias.